Buenas tardes, bienvenidas vecinas y vecinos de Renca y todo aquel que esté conectado a nuestra transmisión. Para este conversatorio que hemos denominado Dignidad y Torniquetes, es un conversatorio en torno a también la publicación del libro Saltar el Torniquete, Reflexiones desde las Juventudes de Octubre, por Sol Ale y Claudio Duarte, que son dos de nuestros invitados también. Eh, Queremos hablar sobre esto, digamos, respecto al estallido social. Este libro salió a través del Fondo de Cultura Económica. Eh, Principalmente, bueno, recoge investigaciones que tratan que desde la academia, en el fondo, que se trata siempre de tratar de entender e interpretar la realidad, y también eh, incluye testimonios de personas que estuvieron directamente involucradas o involucrados en la movilización social y las protestas desde octubre de 2019. Uno de los esfuerzos del libro fue bajar el trabajo académico a nuevos públicos. En particular, yo quiero aplaudir ese esfuerzo porque la desigualdad, a nivel personal, creo que también se expresa en el acceso a la información, en la democratización del conocimiento. ¿Cuántas investigaciones, por ejemplo, relacionadas con docencia o educación son financiadas por universidades o el mismo Estado y llegan finalmente a educadores, digamos? ¿Cuánto conocimiento que sabemos que tiene el potencial de hacer avanzar a las sociedades se pierde entre la burocracia y la censura o el ocultamiento? Digamos, es algo también súper a considerar. Volviendo a lo que nos convoca, tenemos un panel que pretende reflejar eso, digamos, la diversidad de miradas en torno al mismo tema. Hoy tenemos con nosotros a los coeditores del libro, que es Sola Le, cientista política, coeditora del libro y coordinadora de vinculación con el medio del Fondo de Cultura Económica. Y también tenemos a Claudio Duarte, sociólogo y educador popular, coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También nos acompañan dos integrantes del Consejo Consultivo Comunal de Niños y Niñas y Adolescentes. Miriam Orellana, 18 años, ex integrante de las diferentes organizaciones barriales de la población Maule de Renca, actualmente encargada de logística y proyectos de los comités de administración Maule 2, colaboradora de Techo Chile también. Y Constanza Córdoba, 18 años también, integrante de Los Pitufos de la Batucada, actualmente estudiante de Ingeniería Civil e Informática y Telecomunicaciones en la Universidad Diego Portales. Vamos a partir preguntándole a Solalé respecto de las motivaciones para editar un libro así. Generalmente hay bueno, el libro denota una conexión con la calle también que tiene que ver con esta necesidad de, de que esta información o de que la historia sea asequible por una sociedad que tampoco se está volviendo más lectora, en mi opinión, digamos, creo. ¿Cómo se aplica desde el trabajo editorial esta necesidad en el fondo de escribir o editar un libro de esta naturaleza? Gracias, Mario. Estoy, bueno, muy contenta de estar acá en Renca, como si estuviera ya de nuevo. Bueno, Renca fue una comuna donde hubo harto movimiento post 18 de octubre. A mí me tocó, digamos, como anécdota personalmente, esa tarde justamente estuve en Renca, en una actividad, y de vuelta nos pilló el cierre ya llegando al centro, nos pilló el cierre de los metros y los gaseos, mucha gente caminando hacia arriba y hacia abajo por la Alameda, así que los voy a recordar siempre, nada, como un punto de inflexión, yo creo. Eh, ¿Cuál fue la motivación para el libro? Principalmente yo creo que post 18 de octubre hay una suerte como de silencio o de perplejidad entre los políticos, los analistas, digamos, públicos de siempre, los medios de comunicación, entre otros, respecto de, bueno, ¿quiénes eran estos jóvenes que resulta que empiezan a saltar torniquetes y terminan sacando a todo un país a la calle? ¿Quiénes son, digamos? ¿De dónde estaban? O sea, realmente lo que dice la primera dama de esta invasión alienígena, yo creo que es esa la sensación. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cachai? Y por supuesto, las personas que tienen tribuna en los medios de comunicación oficial empezaron a llenar este vacío informativo con una serie de contenidos que bordeaban prácticamente la ridiculización. O sea, recuerda lo del K-pop, rectores que se refirieron a los jóvenes de manera bastante despectiva, solamente de alguna manera como descontrolados por sus pulsiones emocionales,
Entonces me pareció que era el momento para armar un proyecto de este tipo que combinara la investigación académica, principalmente porque es un tipo de investigación que funciona con metodologías de trabajo, ¿cachai? Con encuestas, con entrevistas en profundidad, con observaciones, con grupos de discusión, con historias de vida, pero donde realmente se levanta, digamos, la voz de los jóvenes. O sea, no, acá no son intuiciones ni las interpretaciones antojadizas, digamos, de las personas que están acostumbrados a tener tribuna en los medios. Entonces, por una parte quería recoger eso y por otra, bueno, la voz de los jóvenes, que finalmente son los grandes protagonistas de este hito histórico. Y para que nadie, en el fondo, se apropiara de esa voz, decidimos incorporar también los testimonios. Y bueno, y a partir de eso nos pusimos tres metas. La primera es la que tú ya señalabas ahí, Mario. La academia muchas veces pareciera ser que vive en Marte y la sociedad, digamos, o lo que nos pasa acá, digamos, hay una desconexión eh, bien heavy. Entonces era re importante poder bajar estas investigaciones para nuevos públicos y finalmente también levantar la crítica, o sea, de la deuda que tienen las ciencias sociales, las humanidades, con tener mayor incidencia en el debate público y también en la, como decías tú, en la democratización del conocimiento. ¿Cachai? No puede ser que hay un montón de investigaciones súper valiosas se queden, digamos, en estas revistas indexadas, revistas certificadas, y en el fondo se quedan ahí y se leen, digamos, es como un grupo de gente que todo el tiempo se está leyendo entre ella misma, pareciera ser, ¿cachai? Entonces, cuando me encuentro con Claudio, fue bacán, porque Claudio tiene una visión completamente distinta eh, de ello. De hecho, cuando conversamos sobre el tono del libro, Claudio en el fondo entendió perfectamente e incentivó a los demás colegas que iban a escribir a que tuvieran en el fondo ese tono. O sea, sin grandes marcos teóricos, sin grandes aparatos críticos, o sea, que hicieran una lectura amable para el lector finalmente, que escribieran finalmente para la persona que está al otro lado y que quiere conocer más, ¿cachai? Eso, y lo tercero que era re importante era el poder tener una, digamos, paridad, o sea, poder mostrar las investigaciones de investigadoras, académicas, incluir las voces de mujeres jóvenes, eso. Eso yo te diría que fue más o menos la motivación. Creo que al final el resultado fue un proyecto colectivo bien bonito, que la verdad es que yo quedo contenta con lo que se hizo, o sea, quedo súper contenta con lo que hicimos, con toda la gente que se sumó mucha gente de manera desinteresada, o sea, el mismo núcleo en el cual participa Claudio, ellos se sumaron enseguida al proyecto, trabajaron, o sea, hubo mucha buena disposición y voluntad y generosidad, y eso yo creo que habla muy bien del proyecto finalmente. O sea, Sí, eso. es Y bueno, interesante y lo que comentabas. de la editorial que pese a estar como en momentos complejos, apostó también por sacar esta publicación. Igual el fondo como editorial es bien particular, no es distinta a las demás editoriales. Por ejemplo, tiene presencia en toda Latinoamérica y cumple un rol social importante, o sea, difunde el conocimiento. Hay colecciones que yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en educación, por ejemplo, conoce. Están los breviarios en ciencias sociales, en filosofía, pero además siempre ha tenido como meta el hacer accesibles los libros para todos y todas. ¿Cachai? Incluso el año 2019 lanzamos en Recoleta la colección Vientos del Pueblo, que es una colección, digamos, de libros de autores clásicos, libros de muy buena calidad,
que valen menos de 2 lucas, ¿cachai? Entonces realmente se hace un trabajo ahí y hay un trabajo también de fomento lector importante. Así que yo creo que en ese sentido el fondo siempre ha estado atento a recoger y de alguna manera hacerse cargo de los distintos fenómenos sociales, ya sea acá, ya sea en México, ya sea en Argentina o en Perú. Así que eso más o menos es lo que podría contar. Es así. Yo creo también que respecto a esta perplejidad de la que tú hablas, también había una decisión ahí en el sentido de qué hacer con todo lo que se nos venía encima. O sea, había una decisión respecto de, ok, tenemos una movilización social en ciernes que estalló en este momento, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Nos asustamos, nos dedicamos a entenderla, nos dedicamos a ver cómo podemos aportar también, porque ocurrió mucho que, por lo menos desde mi profesión en particular y de un montón de gente que trabaja en áreas sociales, etcétera, tomaron esa postura de decir, ya, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para aportar a esto en general? Que de alguna manera también fueron víctimas de la perplejidad en el sentido de que tampoco había, que hay un montón de gente que no estaba mal, tan mal antes, ¿cachai? Pero sí había una percepción respecto de que había un sistema que se necesitaba cambiar. De hecho, también yo diría que dentro de los últimos 6, 7 años también se generó mucha literatura que no era asequible, que llegaba a las bibliotecas, que tenía que ver con eso, por ejemplo, con la necesidad de cambiar una constitución, con la necesidad de cambiar el modelo, o sea, eran cosas que se estaban hablando, se estaban discutiendo constantemente. Pero hubo un momento en que nos dimos cuenta, creo yo, hablando así como personal, que esa conversación era un monólogo, no había nadie en el poder, digamos, escuchando lo que el pueblo estaba proponiendo. Y volviendo a Claudio, queríamos consultarte respecto del núcleo. ¿Qué hace el núcleo? ¿Cuáles son las motivaciones en el fondo para participar en este proyecto del libro? Y respecto de un texto en el que tú hablas de la importancia del feminismo y las reivindicaciones por los derechos LGBTQI+, como una de las nuevas formas de acción política. ¿Podrías contarnos más sobre eso, sobre cómo vislumbras el presente y futuro de los movimientos sociales desde... Ah, se desconectó. Esperemos que vuelva. Sí, Ahí está, conectándose de nuevo. ahí está, sí. Yo creo que vaya a tener que... Sí. Hola, Claudio. Sí, sí, está tu teléfono, o sea, tu audio desactivado, el micrófono. Parece Eso. que se me cayó la conexión. Alcanza. Pero ya volví, estoy aquí. Ya. Sí, queríamos preguntarte respecto del núcleo, ¿qué es lo que hace el núcleo, Ok. básicamente? Y las motivaciones para participar, digamos, en este proyecto editorial, y también respecto de la importancia, en el fondo, del feminismo y de los movimientos de reivindicaciones por los derechos LGBTQI+, como una de las nuevas formas de acción política, refiriéndose en el fondo también a la sexualidad como un instrumento político, algo que siempre ha sido político en realidad, creo yo. ¿Cómo vislumbras eso en relación al presente y futuro de los movimientos sociales? Okay. Primero, Mario, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por hacer una actividad en el día que se conmemora el incentivo a la lectura del libro. Creo que es muy importante seguir poniendo estas fechas como encima de la mesa, darle relevancia y combatir un poco el abandono del libro que a veces la cultura mediática o la cultura digital impone. A mí en lo personal, la experiencia de trabajar en este libro con Sol, con Daniel, con los demás colegas, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, porque voy a sumar 2 razones a las que ya dio Sol de la importancia de hacer el libro. Una es que desde las primeras conversaciones Sol planteó una sensibilidad que a mí me gustó mucho, que tenía que ver con hacer un libro al que pudiera llegar a las personas jóvenes y también un libro que pudiera llegar al común de la población. Y para el tipo de academia o el tipo de universidad que a mí me interesa construir, yo soy profesor en la Universidad de Chile, eso me calzaba perfecto, porque ha sido un poco la intención que desde hace bastante tiempo con un grupo de compañeros y compañeras en la Universidad de Chile y en otras universidades venimos tratando de desarrollar. Entonces, que haya el Fondo de Cultura, una editorial dispuesta a ese tipo de proyectos me parecía muy interesante.
Porque una cosa que no se enseña mucho en la universidad, creo yo, y contra la que tratamos de remar a veces, es que cuando tenemos que escribir algo para comunicar resultados de una investigación o de un trabajo que hayamos hecho, pocas veces nos preguntamos, ¿para quién estoy escribiendo? ¿A quién le estoy hablando con este texto? Y escribimos así como aprendimos de los textos que leímos y como que medio que repetimos un poco. Y a mí me parece, y esta es una discusión que yo permanentemente llevo a la sala de clases con mis estudiantes, que cuando vamos a escribir, cuando vamos a comunicar algo como cientistas sociales, como sociólogos, como cientistas políticas, antropólogas, qué sé yo, tenemos que tratar de mirar y ponernos en el lugar de la gente con la que queremos conversar para escribir desde ahí, escribir en ese diálogo, en ese tono de conversación. Entonces, en ese sentido, la idea del libro que nos propuso Sol nos pareció muy potente y nos pareció también que era una buena forma de dejar un registro para las generaciones actuales y para las futuras generaciones de aquello que hemos estado viviendo desde octubre del 2019 para acá. Y eso también nos parecía súper bueno porque nos permitía disputar con lo que Sol muy bien criticaba, que era este discurso que está muy instalado en los medios de esta suerte como de moralidad intelectual que algunas personas tratan de imponernos respecto de cómo tenemos que entender y leer la participación política, la activación juvenil, que la gente de los sectores empobrecidos del pueblo se movilice y reclame y proteste, en fin, creo que sobre todo a través de la televisión y de las columnas del Mercurio y La Tercera, se nos trata de imponer mucho una mirada criminalizadora de los movimientos populares, una mirada estigmatizadora del movimiento feminista, una mirada adultocéntrica respecto al movimiento estudiantil, y la pretensión que entonces nos planteamos como libro era dejar un registro que pusiera otras voces que relevaran la potencia y el aporte que las jóvenes y los jóvenes están haciendo al país. Entonces, en ese sentido, cuando ella me hizo la propuesta, yo tiendo a pensar colectivamente y comunitariamente. Entonces le propuse que lo hiciéramos en conjunto con la gente del núcleo. El núcleo es un espacio académico, pero de esta otra academia, de la que estoy hablando ahora, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Hay varios núcleos que toman distintos temas. Nosotros tomamos los temas que tienen que ver con juventudes. Y nos interesa no solo hacer investigación en juventudes, sino que también en acción directa con jóvenes. Y la semana previa al estallido, la semana en que estaban las y los estudiantes saltando el torniquete, nosotros nos propusimos como un núcleo, somos 25 personas más o menos, estudiantes, profesionales de las ciencias sociales de distintas disciplinas, gente joven, gente mayor. Nos fuimos a meter a las estaciones de metro a mirar, a observar qué era lo que estaba pasando. Entonces teníamos como un material de primera mano ahí muy interesante, que nos había llamado la atención, que lo habíamos venido reflexionando al calor de lo que ya después fue la explosión de la revuelta. Y entonces, cuando le propuse a la gente del núcleo que existía la posibilidad de hacer este libro y que iba a tener un tipo de textos que era producido por académicos y académicas de la universidad, como tal bien explicó recién Sol, pero con un lenguaje más directo. No, a mí no me gusta la idea de bajar el lenguaje. Yo creo que hay que hacer un lenguaje que se acerque al diálogo, a la conversación. Entonces era un lenguaje más directo, más de conversación cotidiana, que pudieran explicar sus hallazgos de investigación de esa manera, y que existía la posibilidad de que nosotros integráramos en ese libro, como en un diálogo entre jóvenes y esta academia, testimonios directos de jóvenes que, habiendo estado en la movilización, en la revuelta, quisieran compartir con otra gente su experiencia. Entonces hicimos un listado de 25, más o menos 20, 25 jóvenes de distintos tipos, estudiantes secundarios, hombres, mujeres, homosexuales, transexuales, mapuches, gente de Arica, gente, creo que la persona más al sur era de Puerto Montt, una compañera que es no vidente, o sea, de Calbuco, hicimos la mayor diversidad de lo que nosotros llamamos las juventudes pudiera quedar expresada en el libro. No solamente gente de Santiago, no solamente estudiantes, en fin, trabajadores. Ayer nos acompañó Jorge, un chico que estuvo por años en los programas del Sename y que hoy día tiene una mirada del mundo muy potente. Entonces, nos fuimos a buscar a esas jóvenes, y tuvimos conversaciones, una entrevista de un rato, y después transcribimos la entrevista y se las pasamos a ellos para que juntas corrigiéramos el texto, y eso quedó como testimonio.
Creo que en el libro hay 15 testimonios más o menos de jóvenes, y que son cada una, son un aporte muy importante, porque son testimonios dichos con el corazón en la mano. Y yo creo que eso a nosotros nos gustó mucho, porque además hay mucha sociología en esos testimonios que no necesita marco teórico para ser explicada, sino que necesita ser escuchada con el corazón. Si ellos nos hablaron con el corazón en la mano, yo invito a, los que van a las personas que van a leer el libro después de esta presentación a leerlo también con el corazón en la mano. Entonces, en ese sentido, para nosotros como núcleo fue aprendimos mucho haciendo esto. Aprendimos mucho de estas jóvenes, nos dieron una lección muy bonita respecto de cómo están enfrentando esta revuelta y lo que significa para la generación, que posiblemente podríamos llamar la generación de la revuelta, haberse hecho presente y haber desnudado la condición neoliberal de nuestra sociedad y el ataque a la dignidad del pueblo que esta condición neoliberal que tenemos en Chile está produciendo y que necesita cambiar. O sea, lo que las jóvenes y los jóvenes nos vinieron a decir que ya no más, se acabó, está bueno. Y lo interesante es cómo el mundo adulto escuchó eso. Y el mundo adulto se sumó a este reclamo de las jóvenes y los jóvenes. Entonces eso queda muy bien plasmado en el libro y por eso yo insisto mucho en invitar a leerlo. ¿Y qué tiene que ver esto con el feminismo y por qué con Marcia Ravelo, profesora de filosofía, una de las compañeras del núcleo, hicimos un texto que habla sobre lo que nosotros llamamos el activismo sexopolítico? Tiene que ver con que el movimiento feminista del 2018, que originalmente es un movimiento juvenil feminista, que después se articula intergeneracionalmente con mujeres mayores y con diversidades sexuales mayores, es, a nuestro juicio, la antesala de la revuelta de octubre de 2019. O sea, la revuelta se produce y tiene la potencia que tiene porque hubo mujeres jóvenes que se foguearon, se formaron en una especie como de semillero que se dio en mayo del 2018. Ese movimiento feminista permitió que estas mujeres jóvenes tomaran confianza, se potenciaran, ya lo vienen haciendo desde hace bastante rato, pero esa acción, la de mayo del 2018, es muy potente porque abre la compuerta de la crítica del patriarcado y le dice a las mujeres jóvenes que pueden tener un lugar importante en la sociedad chilena y en la transformación de estas relaciones machistas, sexistas que nosotros vivimos cotidianamente. Entonces, no fue extraño, y por eso hacemos esta vinculación nosotros, que cuando se da la semana de saltar el torniquete, la semana previa al estallido, son muchas mujeres jóvenes las que están liderando en las estaciones de metro ese salto al torniquete, esa apertura de las puertas para que pasaran los viejitos y las viejitas y pudieran entrar al metro. Ya no eran los varones, los machos, los que estaban dirigiendo la revuelta, como tradicionalmente se nos quiso hacer creer, sino que hoy día las mujeres empezaron a tener un rol fundamental. Entonces, por eso quisimos poner un texto de algo que está pasando en la escuela, y con esto voy a terminar, que está pasando en muchos liceos, en muchas universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, y es que las mujeres jóvenes y las diversidades sexuales juveniles han empezado a tomar una voz mucho más fuerte, mucho más insistente, mucho más crítica respecto a las relaciones asimétricas y de discriminación que viven muchas veces en esos espacios educativos. Y ahí se ha empezado a generar una tensión muy potente respecto de interrogar a las dinámicas de la escuela, a los directivos, directivas, al equipo docente, al equipo asistente, incluso a los apoderados y apoderadas, respecto de cómo se ha, por décadas y quizás por siglos, en la escuela que nosotros conocemos, en el tipo de institución educativa, se ha amparado la violencia sexual y de género, el abuso contra las mujeres. Y eso, estos colectivos lo han venido a poner en discusión. Y han venido a decir, necesitamos que en la escuela se respete a las personas, pero además que la escuela entregue una formación en sexualidad y género coherente con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Eso es básicamente lo que plantea el activismo sexopolítico, a través de mesas de género, a través de secretarías de género, a través de círculos de mujeres, de círculos de varones, de centros de estudiantes con perspectiva de género. Hay distintos formatos para eso. Pero lo importante es que esta es una conversación que ya se instaló en los colegios. Esperamos que la pandemia no la interrumpa. Esperamos que si volvemos a la presencialidad podamos retomar esa conversación, podamos retomar ese empuje que las jóvenes y las diversidades sexuales juveniles han venido planteando con mucho más timidez y de una perspectiva más balbuceante, todavía medio desorientado, los varones jóvenes. ¿Ya? Como bien a la cola, digamos,
porque están asustados porque sienten que sus privilegios se les está moviendo el piso. De eso habla algunos de los testimonios y particularmente el texto que en el libro que les invitamos a leer escribimos con Marcia Ravelo. Eso, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Perdona, Respecto de... Mario, quería a Sí. propósito de lo que comenta Claudio, ayer me tocó estar en un cabildo con niños de séptimo y octavo de una escuela en Cerro Navia y se instaló al tiro el tema de la igualdad de género y se abrió así como una batalla campal entre las niñas y los niños. Los niños, pero tratando de justificarse todo el rato, las niñas también en una posición muy, digamos, como ya basta, ¿cachai? Y los pendejos, algunos estaban muy sacados con la situación, así como tirando un comentario, no sé, por ejemplo, las mujeres se hacen lesbianas porque dicen que los hombres no las entienden, o lo típico, todos los hombres no somos iguales, ¿cachai? Pero yo creo que ya a temprana edad ese debate ya, como dice Claudio, está súper instalado. Yo también creo que los estragos del patriarcado, por decirlo de alguna manera, se reproducen completamente en lo social en Chile. Igual son un reflejo muy grande de que tenemos una estructura en Chile que funciona desde hace décadas, que es esta idea como de Chile es una especie de gran fondo, un poco el señor de la querencia, y de alguna manera eso es el patriarcado que se reproduce como en todos los estratos sociales, también las esferas también. Las esferas donde se comparte en general también están manchadas un poco de esta construcción de este Chile. Y respecto a lo anterior que mencionabas, Claudio, del lenguaje del texto, y me parece súper interesante que se haya generado, digamos, un texto serio que a la vez tenga un lenguaje que valore al lector, que es algo que también hablamos mucho respecto de ciertas ediciones o ciertos libros, que es importante que el lenguaje no, o sea, está bien ser coloquial, está bien tener como una cercanía, pero también hay que tener cuidado con valorar al lector a través de la forma en que está escrito, de la estructura. Ahora quiero ir a Millán Constanza del Consejo Consultivo. Me gustaría, bueno, aparte de darle la bienvenida y muchas gracias por estar en nuestra conversación, preguntarles como qué rol local tiene el Consejo en el que ustedes son parte y también personalmente, qué sintieron los días posteriores al 18 de octubre, cómo se vivió la revuelta en los territorios desde su perspectiva también de adolescentes o de jóvenes. ¿Y cómo creen ustedes que vivieron en ese momento también como los otros jóvenes o las personas adultas? Si ven diferencias en eso, ven un cambio en la visión que se tiene respecto de los movimientos sociales, digamos, en sus entornos cercanos, como eso en particular. Bueno, muchas gracias partiendo por la invitación. Con respecto a las preguntas, yo creo que en sí el Consejo Consultivo lo que hace, y creo que aquí con Millantú estamos en acuerdo, que levanta la opinión de niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comuna para tomar decisiones a nivel comunal. El Consejo no solamente levanta las decisiones o las opiniones y las deja ahí, no mueren en el Consejo. Los consejeros y todo el equipo directivo de la municipalidad que está detrás de nosotros intentamos llevar esa información un poco más allá, que esta información sea dada a conocer al alcalde, que se tomen decisiones con respecto a estas opiniones, y eso sería como yo en mis palabras describiría el Consejo. Con respecto a las preguntas que tú me realizas, son cómo yo sentí los días después del 18 de octubre. Para mí fue un gusto saber que mis pares estaban abriéndole los ojos tanto a personas de distintas edades, porque esa es la verdad. De pronto, muchas veces yo escuchaba rumores por la calle, no, es que el salto al torniquete fue para llamar la atención, y no fue así. Fue una apertura de ojos, fue una llamada, a lo mejor sí fue una llamada de atención, pero fue una llamada de atención a que nos diéramos cuenta, como chilenos, cómo nos pasa a llevar el gobierno día a día. Cómo no se nos escucha nuestra opinión a nivel gubernamental de todo el tema de la toma de decisiones.
si lo llevamos un poco más al momento actual, ¿por qué, no sé, un tema controversial, el retiro del tercer 10%? Y creo que esas son cosas, y son cosas importantes. En ese momento fueron los 30 pesos, pero esos 30 pesos iban a salir de los bolsillos de todos los chilenos diarios y 2 veces al día, si es que una persona viaja, ocupa de ida y vuelta. Y si es que alguien lo ocupa más veces, ya no son solo 30 ni 60, son 90 y así van sumando. Entonces creo que yo me siento orgullosa de la sociedad y de la juventud que hay hoy en Chile. ¿Por qué? Porque no solamente pensamos en nosotros, pensamos en nuestros ancianos, en nuestros papás, en las pensiones futuras, pero no solamente por nuestra vista, sino que por Chile, porque queremos un Chile mejor y porque nos han venido prometiendo hace mucho tiempo un Chile mejor, y la verdad es que no hay mejoras en Chile. ¿Y Eh, tú, Millán, tú cómo viviste después del 18 de octubre, digamos? Partiendo por agradecer la invitación al programa, como se lo nombraba a los chicos antes en el detrás de cámara, siento de que la consigna no son 30 pesos, son 30 años, venía arrastrándose desde la Revolución Pingüina del año 2006, cuando partió el movimiento de la Revolución Pingüina, porque le subieron los 10 pesos a los chicos del transporte público, y sus papás claramente no tenían los medios para pagarles los 10 pesos extra y fueron a estudiar. Ellos obviamente se movilizaron porque en ningún momento fue un tema de, no sé, tengo menos plata para comprarme ropa, sino que fue, mi papá tiene menos plata para poder sustentarse en el mes. Sosteniendo en que el sueldo mínimo hoy en día con suerte alcanza para pagar la renta básica, la luz, el agua, comer y alcanzar un poco para poder movilizarte. Y aún así no es lo suficiente. Desde otra parte, yo creo que como dirigente social intentamos fortalecer el nexo con la infancia desde cabildos comunitarios, que escucháramos lo que decían los niños. O sea, ¿de qué nos sirve manifestarnos tanto si no estamos escuchando a los más pequeños? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten con todo lo que está pasando? Y desde mi perspectiva, ellos captaron mucho mejor la idea que, no sé, que todos nosotros. Ellos decían, ellos normalizan muchas cosas porque ven que el saqueo muchas veces ayuda a familias que no tienen que comer. Pero tampoco hay alguien detrás que les diga, pucha, esto en realidad es malo porque el gobierno no está sustentando la necesidad del pueblo. Pero sirvió como para abrir mucho los ojos de la comunidad hoy en día. ¿Tú crees que hay como, en el fondo, una recuperación de algo que es inherentemente humano, pero que de alguna manera se ha perdido durante varias décadas en Chile, que es esta idea de la empatía, de entender al otro, Claro. de darse cuenta del lugar en el que esté el otro, y también tú crees que se ha recuperado otra idea importante, que es la idea de la dignidad, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, de alguna manera nosotros siempre estuvieron ahí los ancianos con bajas pensiones, pero de alguna manera lo estamos viendo ahora recién, nos estamos dando cuenta de que una pensión básica no sirve para vivir, o sea, y de alguna manera eso también repercute en todos nosotros con la idea de cuál es la dignidad mínima para que una persona pueda, por ejemplo, tener incluso esa cosa tan humana que es tan necesaria, que es soñar también. O sea, ¿en qué momento todos podemos llegar a recuperar esa dignidad o ese espacio que nos convierte en personas, digamos? ¿Usted cree que de alguna manera es igual también, es de alguna manera consecuencia de la juventud, de que la juventud percibió primero eso, digamos, y de alguna manera nosotros como viejos nos estamos dando cuenta demasiado tarde tal vez, pero por ejemplo a ustedes les cambió también la perspectiva en relación en ese sentido, como de los movimientos sociales o en relación a los adultos o también en relación, digamos, a su propia experiencia como local? No sé si me expliqué bien. Creo que... Sí, yo creo que finalmente eh, no cambió solo la perspectiva de los jóvenes con el tema del movimiento social, sino que también cambió la perspectiva de todas las edades, porque si uno se pone a pensar, como lo mismo que decían delante, cuando recién empezó la revuelta social y todo este tema, había mucha gente adulta que decía que romper un torniquete era hacer daño, pero luego ese discurso se fue transformando y fueron dándose cuenta que ese saltar de torniquete, ese daño, como veían en ese tiempo al metro, nos sirvió para
que todo el país y gente de distintas edades saliera a luchar por sus derechos, por su dignidad. Porque es verdad, o sea, una persona con una pensión básica no vive digno. Vemos casos en la tele, eh, los que somos dirigentes sociales también vemos casos en terreno, de que hay personas que tienen que vivir con 2.000 pesos mensuales porque todo lo demás lo pagan. ¿Y quién vive con 2.000 pesos mensuales? Gracias a Dios, hoy en día esa gente puede comer en una olla común, pero ¿qué va a pasar cuando esta olla común se termine? ¿Qué va a pasar cuando el COVID pase? Y va más allá del tema COVID, más allá de ollas comunes, va en que, que tenemos que ver y velar por la salud de nuestros ancianos, porque tampoco es vida pensar que un anciano tiene que vivir con el martirio de, uy, me quedaron 2.000 pesos, pero estos 2.000 pesos tengo que cuidarlo en caso de. Entonces, es un tema, es un cambio, se hizo un cambio, provocó cambio. Dignidad, no sé si actualmente, o sea, uno puede decir sí hay dignidad en algunas cosas, somos personas, pero no somos personas con dignidad, no somos personas que de pronto tenemos derecho a soñar. Hay muchas familias que hoy en día ni siquiera tienen el internet para el niño, algo tan básico como es el internet hoy en día por un teletrabajo, por un colegio virtual, no se tiene. Y no es digno que una familia no le esté dando una educación a su hijo porque no tiene para pagar. Porque hay que pagar algo que en estos momentos es un bien básico. La luz, el agua, las deudas de luz y agua. 3 meses te cortan el agua, te cortan la luz. ¿Y cómo vive uno? Si no tiene, hay gente, familias que no tienen ni para comer y hay que estarse preocupando de pagar la luz y el agua. Perdona, yo quería hacerle una pregunta a las Ujú. chicas sobre Sí. cómo vivieron esos días, digamos, posteriores al 18 de octubre en la comuna. En la comuna fue como súper complicado, por eso yo tuve algunos compañeros y algunos conocidos que fueron detenidos por carabineros por el tema de como el vandalismo que se formó, por así decirlo, pero que en verdad era la forma que teníamos de expresarnos, porque si no salíamos de una forma agresiva no se iba a notar. Se hicieron marchas antes, se dio a conocer, pero no nos escuchan si no es de una forma en donde gritamos, en donde dar un grito de auxilio, porque esa es la verdad. Eso fue para mí el tema del estallido social. Pero en Renca sí se organizaron bien, fueron muchas las marchas, creo que se dio a conocer muy bien el tema. Ahora, si nos ponemos a pensar, claro, de pronto las fuerzas policiales tenían que cumplir su rol, no de la forma, no lo hicieron de la forma correcta, Lo estaban cumpliendo, pero, básicamente. pero estaban cumpliendo el tema de mantener la paz o sea, ciudadana. Sí, esa es la verdad. Pero yo creo que Renca fue igual como súper tocado, como tú lo decías, Sol, fue súper tocado ese día, y todo ese día, esa semana, y durante los próximos meses que llevaron también fue fuerte, pero yo la verdad, si me preguntan, yo estaría orgullosa de cómo se comportó Renca ante el estallido, porque no se quedó callado. Desde mi punto de vista, partimos el 18 de octubre súper complicado desde la quema de Kaiser, donde murieron estas 5 personas que estaban dentro del local, que después se enteraron de que, bueno, muchas cosas. Seguido con las manifestaciones en la Plaza de Renca y en distintos lugares del sector, donde se atacaron las 2 comisarías que hay en la comuna. Y ya volviendo a las clases, que que trataron de imponer la normalidad desde el 28 de octubre, se notó mucho el tema del cambio en los colegios municipales, los particulares subvencionados, porque los municipales no tenían clases, pero los particulares subvencionados sí teníamos clases, y entrar al colegio era una normalidad totalmente falsa, porque tú llegabas y estaba todo bien, y en realidad afuera de tu colegio estaban matando a chicos, le estaban quitando los ojos por manifestarse, por mostrarle al gobierno lo que en realidad ellos no querían ver. Entonces yo creo que fue un gran punto de inflexión para que todos los colegios de Renca nos uniéramos y tal como fue ir a manifestarnos a la plaza, y que yo creo que por suerte tuvimos el apoyo de ahí del departamento de niñez y de varios departamentos municipales que
estaban ahí mientras nosotros estábamos manifestándonos y luchando contra carabineros que imponían su fuerza y su rol. Claramente tenían que cumplirlo, pero vilipendiando todo tipo de manera pacífica de manifestarse. Sí, de alguna manera, por lo menos lo que alcancé a ver, digamos, en las manifestaciones donde aparecían carabineros, ahí era básicamente este juego como de provocar para que los cabros en el fondo tiraran de vuelta algo y tener una excusa para atacar de vuelta, pero como en el fondo era un juego de provocación constante, y eso era bien terrible verlo. Digo. Y otra de las cosas que me llamó la atención en particular a mí en la comuna fue todo el apañe de organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos y gente más vieja, digamos. En el caso, por ejemplo, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Renca, que la mayoría son sobrevivientes, por ejemplo, de tortura y familiares de detenidos desaparecidos, etcétera, ellos desde el 18 mismo se pusieron una camiseta y era como, no, vamos a manifestarnos. De repente todos los viernes era una procesión, como que esta gente iba, como que salía de sus trabajos, iban a manifestarse porque era como, bueno, tenemos que estar donde, o sea, nosotros nos manifestamos en los 70, en los 80, ahora tenemos que estar ahí. Y era bien bonito ver como ese ejercicio de empatía también de parte de la gente más adulta. Esa unión, yo creo que Sí. nos unimos desde todas las edades, desde estudiantes, trabajadores, adultos mayores. Creo que finalmente se hizo una empatía más allá del por qué pelear, sino que nos dimos cuenta que no somos individualistas, como se nos ha hecho pensar tantas veces. Muchas veces se nos ha dicho que el chileno es individualista, que ve su metro cuadrado, pero no es así. Ahí nos dimos cuenta que el chileno sí puede ver más allá de su metro cuadrado, que no es individualista, que es empático, que es solidario. De hecho, como destacar la labor como de que en la comuna a partir del 7 de diciembre se realizó un cabildo comunal de jóvenes para ver qué opinaban o cómo lo estábamos llevando nosotros desde nuestra perspectiva. O sea, en todo momento se interesaron en cómo nosotros como jóvenes estábamos viendo el estallido social, cómo nos sentíamos con esto, cuáles eran las cosas que nosotros priorizábamos como jóvenes. Y así manifestárselo al alcalde y poder, no sé, quizás generar algún tipo de documento que llegara a autoridades más importantes y así poder generar un cambio. Claro, o sea, un ejercicio democrático de todas formas, una forma de decir, mira, que ahí está, es la expresión de la juventud renquina, está, digamos, en un documento, por lo tanto es algo que debería considerarse. Eso está súper bien. Ahora respecto de, volviendo un poco al tema que comenté como de las manifestaciones, por ejemplo, anteriores al 18 de octubre, o pensando en conectar un poco también el futuro desde el pasado. Esto va para Sol y Claudio. ¿De qué manera creen ustedes que los movimientos sociales que vinieron antes se conectan con la experiencia actual que tenemos respecto de lo que está ocurriendo ahora? En el libro se relata reiteradamente también la frustración del endeudamiento con los créditos para acceder a la educación superior. Ese es un tema que yo vi por lo menos en 2 capítulos de lo que alcancé a ver. Y la pregunta es como, ¿cuáles otras frustraciones también se repiten? Cómo el libro, por ejemplo, podría también, aparte, en el futuro servir como un insumo para poder estudiar o para poder comprender el movimiento, digamos, de octubre. Claudio, dale. No sé si fueron muchas preguntas en una sola. Sí, son varias, pero puedo colaborar con un par de ideas para amenizar la conversación de este viernes por la tarde, que ya está como para sopaipilla este viernes, ¿no? Sí. Sí, yo mandé el documento para que se generara la orden de sopaipillas en esto. Ya, pues que lleguen acá a Melipilla, donde yo vivo, por favor. ¿Eh? Sí, Mira, sí. sugiero dos pistas para tener en cuenta en esto que está planteando Mario ahora. Uno es que en Chile una de las cuestiones que produce una fuerte frustración en las generaciones jóvenes y que con el estallido quedó claro que también genera frustración en el mundo adulto, aunque este mundo adulto no se manifestaba respecto de esa frustración, solo se venían manifestando los jóvenes el 2000, 2006, 2011, 2014, etc., es que la sociedad chilena neoliberal
capitalista, que ha hecho de la educación un bien de consumo en el mercado, por lo tanto puede estudiar solo quien tiene dinero, le promete a los jóvenes y a las jóvenes que si estudian van a ser alguien en la vida. Esa es la consigna. Si tú estudias vas a ser alguien en la vida. Entonces todo el sistema educativo desde la sala cuna hasta cuarto medio está preparado para empujar a niños, niñas y jóvenes hacia la educación superior. Lo que no le habíamos dicho a estos sujetos y sujetas jóvenes es que estudiar para ser alguien en la vida significaba endeudarse, pagar por esa educación y no pagar poco. Entonces se vino construyendo una sociedad en que solo podían acceder a educación y a educación de calidad quienes podían endeudarse. Entonces eso producía una fuerte frustración, porque nuestros niños, niñas y jóvenes querían estudiar, querían ser profesionales, porque creían esta idea de que eso les iba a dar un estatus en la sociedad, un prestigio, acceso a bienes, iban a poder tener una mejor situación que la que tuvieron sus padres y madres. Era esa promesa en el fondo de la movilidad social. Justamente, les negaba el acceso. Y quienes podían acceder a esa promesa que tú dices de la movilidad social, se empezaron a dar cuenta de que estaban yendo a estudiar a universidades de mala calidad, a centros de formación interprofesionales que le daban un cartón, pero que después cuando iban al mundo del trabajo no les servía de nada. Entonces, otra frustración, ya no solo la frustración del endeudamiento, que se está empezando a resolver con la cuestión de la gratuidad. Digo empezando porque está tan llena de letra chica la gratuidad, y está hecho un sistema tan burocrático, así como acceder a los bonos que están dando ahora por la pandemia, que al final termina siendo un problema y obligan a las jóvenes y a los jóvenes a mentir para decir que en su casa los 800.000 pesos que ganan son 300. Entonces matan simbólicamente al papá o a la mamá para decir que viven solos, sola o solo con uno, para poder entrar a la gratuidad. En eso están nuestros jóvenes hoy día, buscando por el lado, la artimaña, el rebusque para poder acceder a una gratuidad que debería ser un derecho, no un beneficio de consumidor, que es como está planteado en la ley la gratuidad. ¿Ya? En el fondo entonces, no es un cambio. Lo que produce no provoca cambio finalmente. Entonces, lo que provoca frustración es que te ofrecen que si estudias vas a ser alguien, pero no te dicen que tienes que endeudarte, y cuando logras estudiar, resulta que es de mala calidad y no te prepara suficientemente para el mercado del trabajo. Entonces terminas en trabajos precarios, con un título, ingeniera en sistema, ¿cómo se llama, Constanza, tu carrera? Ingeniera en civil en informática y telecomunicaciones. Ya, ingeniería civil, informática y telecomunicaciones. No le deseo mal a Constanza, pero no sería raro que termine con un título y no logre encontrar una buena pega que le haga sentirse realizada a partir de lo que ella estudió. Porque la educación que están entregando algunas universidades que están más preocupadas del lucro que de la calidad, no sea una buena formación para lo que ella quiere hacer en su vida laboral. ¿Ya? Ahí tenemos una fuerte frustración. Y el otro elemento que yo creo que es novedoso es esta solidaridad intergeneracional de la que habló Constanza cuando dijo, nosotros no nos empezamos a movilizar porque los 30 pesos tuvieran que ver con nuestra tarifa. Era porque era ¿cómo se llama? Una mala medida que afectaba directamente a nuestros padres, madres, abuelos, vecinos, etc. A eso yo le llamo solidaridad intergeneracional. Las jóvenes y los jóvenes despiertan y se van a saltar el torniquete y movilizan, gatillan la movilización, no por un problema que le atañe directamente, sino por un problema que atañe a su familia. Y eso habla muy bien de las jóvenes y los jóvenes chilenos. Pero, y esto es muy interesante, el mundo adulto reaccionó a esa solidaridad. Y en vez de quedarse sentado en la casa viendo en la tele, ¿cierto?, cómo se movilizaban los jóvenes y las jóvenes, salió a la calle también. Se sintió interpelado. Y ahí la generación de los mayores, lo que nos venimos a dar cuenta es que estábamos muertos de miedo. Y con esto termino. Por ser criados en la dictadura, por haber luchado contra la dictadura, por las razones que sean, estábamos muertos de miedo y habíamos terminado aceptando, agachando la cabeza ante el exitismo neoliberal. Y lo que las jóvenes y los jóvenes nos vienen a decir es, nada más, se acabó, esto hay que cambiarlo. Y el mundo adulto ha empezado a escuchar esa voz. Y yo creo que lo que tenemos que seguir trabajando es cómo en los espacios barriales, en los territorios, se construye un diálogo intergeneracional que permita que esas voces juveniles y esas voces adultas dialoguen. Mira la cámara, aquí, la pantalla, perdón.
horizontalmente, democráticamente, con respeto, y que no vengamos las personas adultas otra vez a decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, a tratarlos de nuevo como los que no saben, los que están solo para cargar la silla. No, pues si las jóvenes y los jóvenes hace décadas que en la historia de Chile nos vienen mostrando que saben, que tienen ideas, que tienen sueños, que tienen propuestas de país, hay que tomarlo en cuenta. El proceso constituyente se farreó a las jóvenes y a los jóvenes, los dejó fuera de la votación. Mira, a los que se movilizaron saltando el torniquete, estudiantes secundarios, los dejó fuera. No quisieron bajar la edad de votación. Es una derrota. Es una derrota para el movimiento juvenil y para quienes creemos que las jóvenes y los jóvenes son un actor relevante en nuestra sociedad. Creo que eso es una deuda que todavía tenemos. Sol. Quería complementar lo que dice Claudio. Bueno, también muy de acuerdo con que se farrearon el haber excluido a los cabros, que finalmente son ellos los impulsores, digamos, de todo esto, y el que tengamos la posibilidad de tener una nueva constitución. O sea, se lo debemos a ellos, en última instancia. Yo creo que una diferencia respecto de otros ciclos de movilización, por ejemplo, del 2011 o del 2006, es que a partir del 18 de octubre, o digamos, y todo este ciclo de protesta, hay un componente emocional súper fuerte. Y ese componente emocional se traduce en lo que dice Claudio, en el que hay como una liberación emocional de todas las personas, ¿cachai? Hay una liberación emocional de la gente adulta que dice, puta, ya no tengo que agachar más la cabeza, ya no tengo que comerme la rabia, ¿cachai? Ya no tengo que murmurar mis frustraciones, es como abrirte y encontrarte con un otro y ver que esa otra persona sufre los mismos padecimientos y las mismas carencias y las mismas indignidades que tú, ¿cachai? Entonces yo creo que ese elemento emocional juega un rol súper importante en este ciclo de protesta, y que también permite este encuentro, ¿cachai? Lo que dice la Constanza, este encuentro entre jóvenes, trabajadores, personas mayores, niños. La emoción moviliza, yo creo que moviliza como no lo había hecho en muchísimos años, o sea, es como despertar de este letargo finalmente, en el que habíamos estado viviendo. Sí, Y creo que una de las grandes luchas que quedan también, que bueno, la nueva constitución es parte de eso, es como la recuperación del Estado, que de alguna forma no es que nos haya abandonado, sino que simplemente fue capturado, secuestrado de alguna manera por por los grandes poderes. Entonces tenemos un Estado que en muchos sentidos, y no estamos hablando de una idea que sea como personal, sino que es algo que tiene que ver como comparándonos con otros países inclusive, no cumple sus funciones, básicamente. O sea, el mismo tema de la educación. Si una institución de educación te va a dar un cartón que te valida como profesional, el Estado tendría que ser responsable de que efectivamente esa institución te entregara esa validación bien, por ejemplo. Porque en el fondo lo que está haciendo es liberar un profesional que en teoría debería servir al bien común, digamos, de la sociedad. Y si no está bien preparado, eso en teoría es una responsabilidad del Estado, pero no desde que saliste, sino desde que entraste o desde que existe esta institución superior. ¿Cachai? No hay un control sobre todo eso. Desde el momento en que pasó a ser un negocio, ya no existe control respecto de muchas cosas. Entonces, creo que eso igual es súper relevante también en ese sentido. Yo creo que para ir perdona, cerrando también, ¿perdón? perdona, quería agregar una cosa más a Sí, propósito claro. de, de las diferenciaciones respecto de otros ciclos. Yo creo que la aparición de las tesis fue súper potente también. O sea, en algún momento la movilización estaba como decayendo, aparecen las tesis con la performance Un violador en tu camino, y la cuestión se fue para arriba de nuevo, o sea, y ahí el movimiento feminista yo creo que le dio como un nuevo aire a la movilización. Yo creo que eso no lo habíamos visto antes, o por lo menos Absolutamente. no lo había visto. O sea, a ver, los movimientos feministas siempre han estado acompañando otras causas. Estuvieron luchando en contra de la dictadura, han estado apoyando desde siempre las reivindicaciones de la diversidad sexual,
las causas medioambientalistas, pero acá realmente nosotras adquirimos un rol protagónico en, en este ciclo, digamos. Yo creo que eso es súper, súper, súper valioso, porque ya efectivamente un punto de inflexión, ya no hay vuelta atrás. ¿Y tú? Sí, que quería comentar algo que dijo Claudio, creo que fue, que es algo que también sale en el libro, de que solamente hoy en día valoramos más a quien salió de la Universidad Católica, de la Chile, de la USACH, y el resto como que queda así como ya el por si acaso, por así decirlo, sin valorar la calidad profesional que es. O sea, yo como caso personal, este año me di el año porque quedé en la Universidad Central. O sea, yo no estoy dispuesta a endeudarme toda mi vida por sacar una carrera. Y yo creo que es lo que le pasó a muchos jóvenes, a muchos compañeros también, que quedaron en la UNAV, que quedaron en la Universidad del Desarrollo, porque no fueron seleccionados por estas universidades de renombre, porque el puntaje quizás no alcanzó miles de cosas, pero muchos de ellos no estudiaron porque no están dispuestos a endeudarse toda su vida. Y aún así eso no está mal, y el Estado dale con criminalizar el hecho de que uno debe estudiar y uno debe sacar una carrera a cierto tiempo, salir de cuarto medio, estudiar, no sé, a los 25 tener una casa, a los 30 hacer esto, y así sucesivamente. Entonces va más por normalizar el hecho de que está bien que muchos jóvenes no hayan entrado a estudiar quizás este año porque las condiciones económicas no los acompañaban y porque el Estado realmente no se ha dedicado a centrarse no sé, en qué jóvenes, en qué poblaciones tenemos que realmente potenciar a nuestros beneficios estudiantiles, porque ¿de qué nos sirve tener un joven en la población más vulnerable de Santiago si realmente este joven no va a poder ingresar a la universidad porque, no sé, su papá tiene un buen sueldo? O porque ni siquiera eso, porque muchas veces su papá no vive con el chico, pero lo tiene agregado a su registro social de hogares. Y esto pesa tanto de que puede tener el 80%, ser súper inteligente, ser el mejor de la clase, haber salido con promedio 7, pero aún así el Estado no le va a beneficiar con la gratuidad porque tiene cómo pagar sus estudios. Eso quería agregar. Otra Y yo también cosa, quería, comentando lo que dijo la Millantú, es a qué llamamos un buen sueldo. Porque tenemos gente que gana sueldo mínimo y por ya ganar 100 pesos, 200 pesos más del sueldo mínimo, ya gana más, o sea, ya recibe un buen sueldo. Entonces, a eso vamos. ¿Por qué tenemos que depender de lo que el gobierno nos califique y con un porcentaje? No somos un número, somos personas. No valemos por el 80%, por el 60%. El que tiene el 80% no es mejor persona o peor persona que yo. sí, yo también creo que la lucha va por el lado de lo que hablábamos al principio, que tiene que ver como con el mínimo de dignidad. O sea, ¿por qué una persona, por ejemplo, que trabaja como recolector no va a tener como el mínimo de dignidad que un médico? ¿Por qué no? ¿Cachai? Si su trabajo igual es importante, entonces como que en el fondo de repente hay que repensar la sociedad al final, como que tenemos además también un sistema educativo que privilegia algunos tipos de carreras porque son más económicas de entregar, por ejemplo. O sea, tenemos Sí, y no una es tanto, saturación de periodistas, psicólogos, abogados, y eso tiene que ver con el costo de sacar al mercado un profesional de ese tipo, que al final necesitáis que una sala de clase, una pizarra, un montón de profesores, no necesitáis instrumentos, etcétera, como que hay una cosa de costos también. Entonces, finalmente, el sistema educativo se mella por todos lados, y además también está la idea de por qué las profesiones y los oficios no se van a diferenciar, digamos, en dignidad. O sea, yo encuentro que está bien que un médico gane más dinero, efectivamente, pero eso no tiene por qué significar que, como decía, panaderos, cualquier persona que tenga un oficio, ¿cachai?, no pueda acceder como mínimo a poder soñar, a poder tener unas vacaciones, a poder ahorrar, a un montón de cosas que tienen que ver como con una calidad de vida. O sea, esta idea que nos tienen, me volví un poco reaccionario, perdón, que nos tienen de que en el fondo tenemos que dar casi gracias de que nos alcance para comer,
es súper violento también. Y es ese tipo de violencia que de alguna manera estaba súper oculta o silenciada hasta que llegó octubre y se destapó la olla en muchos sentidos, creo yo. Y va más allá de, nosotros lo vimos como del área de la educación superior, pero y de la educación básica, de la educación media. ¿Por qué yo tengo que recibir educación de calidad si pago? Porque esa es la verdad. De pronto, porque una persona que paga no sé, una mensualidad de X monto, va a recibir una mejor educación que una persona que no paga. Porque hay que pagar para tener el beneficio, porque eso es hoy en día, el beneficio de la educación. Es que hay todo un sistema que está fallando en ese sentido. O sea, de partida tenemos un gobierno que estaba, por ejemplo, tratando de pasar la ley del bono de jardines infantiles, creo que era, no haciéndose cargo de la mejora de un sistema público, sino que entregando vouchers para que la gente pudiera meter a los niños a jardines privados. O sea, en el fondo, básicamente no te está haciendo cargo, estás regalando la plata que corresponde, que es de todos, ¿cachai? Entonces, desde los jardines infantiles que tenemos un problema, el mismo problema de las educadoras ganan muy poco en un país donde la labor que hacen es gigantesca. Entonces, finalmente, lo que está en juego y lo que creo que ha ayudado en el fondo la juventud a despertar y la gente mayor también dándose cuenta es un sistema de país que falla, que lleva mucho tiempo fallando, que no da la altura, no da el ancho de lo que correspondería a todos como chilenos igual también. Sobre todo, Perdona, es como un cartel que vi en una protesta que decía, son tantas cosas que no sé qué poner, ¿cachai? Eso es, o sea, es todo, finalmente. sí, yo iba a decir que por sobre todo le ha fallado a los que vivimos en Chile y sobre todo a la niñez, o sea, lo que vemos con el veto a la ley de garantías de la niñez. ¿Quién protege hoy en día a la niñez? ¿Quién protege a los niños del Sename? ¿Quién vela por esos niños? ¿Quién vela por sus derechos? ¿Quién vela que se hagan cargo, que estudien, que el día de mañana rindan un buen cuarto medio, de que puedan entrar a una buena universidad? Porque si no entras a una buena universidad, te pagan mal. O sea, si no eres un trabajador social de la Cato, de la Chile, de la USACH, no, de la USACH no, perdón, de la Cato, de la Chile, ganáis mal. O sea, sinceramente, con 400.000 pesos no vives. Es que ahí también hay un problema. O sea, en el fondo, ¿por qué ese chico tendría que tener por obligación, para poder tener una vida más digna, elegir la universidad? Y no como que en puede, el fondo es todo un problema de sistema en general. Estamos sobre... Sí, pues. Además que estamos como sobredimensionando lo que nos entrega, por ejemplo, el sistema educativo superior, creo yo. Eso. No sé, Claudio, Sí. ¿tú con qué impresión te quedas, digamos, de los jóvenes que dieron sus testimonios en los libros? Si tuvierais que hablar como de ciertos denominadores comunes o ciertos temas que son como transversales o son experiencias compartidas, digamos. ¿Qué comentarías de los testimonios? Yo comenté, o sea, a mí lo que me pasó leyendo los testimonios en el trabajo de edición es que me emocioné mucho. Me hizo, o sea, me provocó mucha sensación de algunos testimonios así como de mucha rabia, mucha bronca por la situación que estaban relatando ellos en sus testimonios, por la violencia que habían vivido, que estaban viviendo, por la miseria que relataban. También mucha alegría, incluso en algunos así como hasta me sentí como eufórico en la forma en que ellos lograban mostrar que había alternativa, que mostraban el compromiso que tenían por la transformación, que un poco lo que decía, no sé si Millán tuvo Constanza hace un ratito, de que no estaban peleando por una cosa individual, sino que por una cosa de pueblo, de colectivo, de comunidad. Y lo otro que también me ayudó mucho leer fue decir que, o sea, quedarme con la sensación de que ellos también tenían dudas, tenían preguntas sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que estaba pasando y sobre lo que venía para el futuro. Y las querían poner, las querían conversar, las querían compartir, no porque tuvieran un saco de verdades que andaban repartiendo por ahí,
sino porque se sienten que este proceso también a ellos les ha significado muchas preguntas respecto de la situación que están viviendo hoy día como jóvenes y la situación que viene en el futuro. Me llamó mucho la atención esta fuerte sensibilidad, un poco lo que dijiste tú con la presencia de las tesis, ¿no? Esta fuerte sensibilidad con las cuestiones de género. Creo que en las generaciones actuales, sobre todo las mujeres, sobre todo las diversidades sexuales, insisto, algunos varones muy poquitos, todavía con un discurso muy tenue, plantean que la cuestión de género es fundamental, es importante, y yo creo que eso no lo van a soltar. Entonces yo me quedé con una sensación de mucha esperanza, en el sentido de que no en función del futuro, sino que en función del presente que estamos viviendo. Y aún después con la pandemia, porque la pandemia vino para nosotros en medio del trabajo del libro, digamos, pero los testimonios conectaban la revuelta con la pandemia y eran testimonios esperanzadores de que vamos a poder salir de esta y vamos a salir bien, y apenas podamos nos vamos a reencontrar en el proceso de generar la transformación que andamos buscando en la sociedad chilena. Sí. Millán, tú y Constanza, respecto de este presente y del futuro también de las movilizaciones, ¿cómo perciben o cómo ven ustedes el futuro en ese sentido desde lo local, desde su posición, por ejemplo, como dirigentes? ¿Cómo creen ustedes hacia dónde va a ir estos nuevos movimientos, digamos, o cómo va a evolucionar durante este año el que viene, las luchas que se vienen también, desde la perspectiva local, por supuesto, de la que ustedes están insertas? Yo la verdad es que creo que esta revuelta sigue en pie. Por temas de COVID, de pandemia, no se ha podido llevar a cabo. Pero mi opinión, de verdad, siendo sincera, es que si hay cosas que no se aprueban luego en ayuda y en beneficio a la gente, eh, se viene la revuelta con pandemia o sin pandemia. Esa es mi verdad, eso es lo que yo siento, porque, no sé, o sea, veámoslo en el tema del retiro del 10%, o sea, el bono clase media no llegó a todas las casas, el retiro del 10% tampoco va a llegar a todas las casas, el IFE actualizado tampoco, porque puede haber gente que tenga más del 80% por lo mismo que decíamos, por 100, 200 pesos más, o porque la ficha no está actualizada, porque no toda la gente sabe cómo actualizar un registro social de hogares, no toda la gente tiene el acceso al internet para poder hacerlo. Entonces, el malestar y la incertidumbre ya ha pasado un año. El gobierno no ha dado soluciones parche, pero una solución parche al chileno no le va a servir. O sea, te doy un bono este mes, pero al otro mes ve tú cómo te la arregláis para poder sobrevivir. O te doy un bono de 100.000 pesos, pero tenés deuda. Hay gente que ha perdido casa, hay gente que ha perdido, no sé, familia. Entonces, va más allá. Y creo que la verdad, para mí, el futuro de la revuelta social se viene. Y no sé si mejor o peor es el malestar, pero se viene. Y hay cosas, y es como hacer un llamado más que nada a que, yo sé que a lo mejor esto no lo va a ver nadie del gobierno, pero a que hagan despertar al gobierno, que vean la realidad en Chile cuando dicen es que una persona puede vivir con una pensión básica. No, no se puede. Actualmente en Chile con 500.000 pesos una persona no puede vivir. Como están las cosas de caro, uno va a la feria, 50.000 pesos se le hace medio carro, y con suerte, 3, 4 bolsas a mucha gente, porque está todo muy caro, y no es culpa del feriano, no es culpa de la persona del valledor, es culpa de que todo está subiendo en nuestro país, y que se hubiera podido evitar, sí, a lo mejor, tal vez, pero no necesitamos soluciones parche, necesitamos una solución definitiva. No necesitamos que el retiro del 10% lo saquemos ahora y que después las pensiones aún más bajen. O sea, se excusan con que no quieren dar el retiro del 10% porque las pensiones van a bajar, pero estoy segura que hay gente que prefiere tener esa plata en estos momentos en su mano para poder sobrevivir
Si las pensiones ya son bajas, o sea, ¿cuánto nos van a bajar? ¿20.000, 10.000 pesos? Entonces, no va a ser mucha la diferencia. ¿Por qué no mejor pensamos en un sistema de pensiones a la larga que sí dé una pensión digna a una persona? Que un anciano o que un adulto mayor no tenga que estar pensando en qué voy a cocinar mañana, cómo voy a comer, que no me alcanza para el pañal, que el remedio. Hay adultos mayores que se gastan toda su pensión en remedios. ¿Por qué ellos tienen que gastar en remedios y no el gobierno? Puede decir, ¿sabe qué, caballero? Aquí está su remedio. No se preocupe. Hay jóvenes, hay adultos mayores que no terminan sus tratamientos por los carísimos que son. Porque uno va al consultorio de pronto y no sabe que este tratamiento no lo podemos hacer aquí. O va a la farmacia, sabe que este remedio le sale 25.000 pesos. Y con esos 25.000 pesos, una familia tiene un pan para 15 para un mes. Entonces, abramos los ojos y veamos que ni en pandemia, un chileno, ni con todos los bonos que da el gobierno, un chileno tiene la dignidad. O sea, si no la tenemos ni en pandemia, menos lo vamos a tener en una vida digna o en una vida común. No tenemos vida común, ni digna, ni en pandemia en ningún momento. Entonces, es momento de abrir los ojos y de ver que no se viene buen pronóstico para el tema como digan, no marchen con pandemia, imposible. O sea, si no nos escuchan, es imposible que no marchemos, que no salgamos, que no digamos. Entonces, uno ve la tele, que las fiestas clandestinas, ya, yo estoy en contra de las fiestas clandestinas, está bien, eso no debiera hacerse, pero ¿por qué no llamar o no decir, ¿saben qué? Si se hace una marcha en pandemia, cuidémonos. No estamos llamando a que si se hace no nos cuidemos, sino que dar a conocer nuestras precariedades, pero siempre cuidándonos, siempre evitando, siempre tratando de protegernos, porque tampoco queremos que la gente salga y se manifieste y después estemos todos contagiados, tampoco es la idea, pero veamos qué opciones puede dar el gobierno o qué opciones puede dar distintos entes del gobierno para la gente. Necesitamos vida digna en pandemia o sin pandemia. Entonces no la estamos viendo ni en pandemia, ni con bonos, ni con plata que está saliendo supuestamente del Estado, porque ni siquiera sabemos si esa plata sale directamente del Estado. Entonces a eso vamos. A que yo, si me preguntan así como, finalmente, ¿qué pienso? O sea, se viene. De eso es inevitable, se viene. Y yo no creo que ahora solamente vamos a ser los jóvenes, ya no vamos a empezar la revuelta solo los jóvenes, sino que ahora la vamos a empezar todos juntos, jóvenes, adultos mayores, niños, de todas las edades. Yo creo que realmente es como insostenible que se venga un segundo, tercer estallido social, mucho peor, porque ya hemos visto el nivel de agresividad con el que puede actuar Carabineros hoy en día, con el pésimo manejo que han tenido con la pandemia a nivel salud, económico, adultos mayores que tienen el registro social en las nubes, siendo que viven solo y reciben una pensión básica solidaria de 137.000 pesos. ¿Cómo vive un adulto mayor solo con eso? No lo sé. Yo personalmente no podría. Creo de que el proceso constituyente, una vez se vote, quienes nos van a representar en esta carta magna, que como dicen por ahí es el radar de la casa, si el radar queda mal hecho, toda la casa queda mal hecha. Creo que luego de esto se viene un proceso largo de 2 años, llenos de manifestaciones en las que hay que plantear, masificar qué es lo que queremos realmente. O sea, se va a tener que votar si estamos de acuerdo con que, no sé, las pensiones básicas sean de algún tipo, estén en una AFP, fondo solidario, y ahí nuevamente va a haber que salir a marchar para demostrar el descontento. Porque claro, no es algo de este gobierno. No podemos culpar solamente a que el presidente actual lo ha hecho mal, sino que es algo que venimos arrastrando hace 30 años atrás, desde que terminó la dictadura en nuestro país y empezó nuevamente a escribirse esta constitución. Es algo que se debería haber cambiado mucho antes y muchos por miedo no lo hicieron. Pero yo creo que quedó más que claro el 18 de octubre del 2019 de que no tenemos miedo.
y que contra viento y marea se va a poder lograr hacer un cambio de que los jóvenes van a poder tener acceso a la educación, porque la Constitución garantiza que tengamos acceso a la educación, pero no dice cómo. La Constitución dice que puedes tener acceso a la salud, pero no te dice cómo. No te dice que tienes que pagar millones para poder recibir salud de calidad. No te dice que vas a tener que ir a una farmacia a pagar mucha plata por un tratamiento. No se dice de que si una persona lleva más de un año cesante, pasa FONASA y no puedes comprar un bono para atenderte particular. Y eso significa gastar mucha más plata que si estuvieras trabajando. Y hay gente que realmente no tiene el dinero, que hay gente que realmente no tiene cómo financiar su salud y no queda de otra que esperar a que te llamen del consultorio de la lista de espera. Poner de que realmente es importante que la salud mental se estipule como punto así como destacado en la Constitución, que va dentro de la salud. Porque hoy en día, ¿cuántos psicólogos hay por consultorio? ¿Cuántos jóvenes, adultos mayores, cuántos niños no están sufriendo depresión, ansiedad, distintos trastornos por el encierro? Porque han perdido familiares durante esta pandemia, porque están encerrados, porque no pueden salir a jugar con sus amigos y ni siquiera pueden salir a dar una vuelta. Y porque el horario para poder salir a hacer deporte y recrearse es básicamente de 5 de la mañana a 9 de la mañana, arriesgándose a, no sé, a uno, contagiarse, y dos, con el frío que hace, enfermarse. Y eso hace que tengas que ir a un centro de salud médica, los cuales hoy en día están saturados. Yo creo que realmente van a ser unos largos años, 2 años de espera, de mucha lucha, de mucha justicia social, y que realmente espero de que a nivel comunal sigamos creciendo como lo hemos hecho a nivel como jóvenes, representando a quienes no lo pueden hacer. Y en distintos ámbitos, como lo son cultura, salud, hoy en día con el programa Centinela, que si bien tenemos un alto nivel de contagio en la comuna, es porque se hace un barrido de los contagios, a diferencia de otras comunas, como se hace con educación y distintos departamentos de la municipalidad. Eso. Gracias, Miento. Sol o Claudio, algún comentario, algo que quieran agregar? La verdad no estoy, o sea, quedo muy contenta de haber podido escuchar de primera fuente, digamos, las voces de jóvenes de Renca y conocer un poco más cómo fue su experiencia en el estallido, y gracias por el espacio, y recordar también que en la quema de la fábrica de Kaiser murió un niño de 17 años al cual todavía está, digamos, un caso que ha pasado colado y que no se quiso investigar estos 3 orificios que tenía en su cuerpo. Eso, ojalá eso se pueda resolver. O sea, ojalá también se puedan resolver todas las situaciones horrendas que han ocurrido en este último tiempo. Pero pensando particularmente en este caso, en Renca, ojalá esa familia pueda tener justicia. Eso. Absolutamente. Bueno, Yo también agradecer la invitación a la conversación de hoy día y agradecerle a Constanza y Millantú sus ideas y la forma que se plantearon. Aprendí mucho escuchando lo que plantearon hoy día. Muchas gracias. Sí, también quisiera agradecer a Constanza Millantú por la participación, un gusto. Y también a Sol y a Carlos por participar Claudio, perdón, por participar en nuestro conversatorio. Creemos que es muy necesario siempre mantener este tipo de conversaciones respecto de temas tan como, bueno, no solo contingentes, sino que también que nos permiten darnos cuenta de que como pertenecientes a una misma faja de tierra, digamos, tenemos no solamente como este nuevo don que nos entregaron las juventudes, que es como esta empatía, este darse cuenta, digamos, de que somos todos parte del mismo equipo, sino también esta
esta idea también, este gusto también de informarse más, de conocer, de también, por ejemplo, escuchar testimonios, abrir un poco los ojos también a estas realidades que muchas veces uno no, como que se niega a ver, muchas veces también ocurre. Bueno, de parte de la Municipalidad, del Departamento de Cultura de Renca, de la Biblioteca Municipal, también quiero agradecer a toda la gente que nos vio, que nos va a ver en la transmisión posterior, digamos, en la grabación, y eso, me encantaría también que se pudieran repetir estas instancias a futuro, para hablar no solamente de este tema, sino de muchos otros, y también muchas gracias por el libro también, es una excelente edición, un gran aporte, digamos, digamos, a la conversación respecto de este tema tan importante que es el Chile después del 18 de octubre. Eso. Gracias. Yo creo Que que estén de muy bien. parte Muy bien, de sí. nosotros Hasta luego. también agradecerle a ustedes por la invitación, por habernos contemplado en este espacio. Sí. Y bueno, también por darnos la oportunidad de leer el libro y realmente instruirnos con distintos testimonios de personas que estuvieron en las marchas, de que desde distintas perspectivas y desde distintos puntos de Santiago, salir un poco de nuestra burbuja de lo que es Renca, de lo que vivimos como comuna y conocer en realidad otro tipo de realidades. Yo a mí también me gustaría dar las gracias y más que nada también darle las gracias a los escritores, a los editores. ¿El por qué? Porque creo que siempre cuando se piensa en temas como investigaciones, como que se habla de temas muy cabezones, por así decirlo, como con mucha técnica, la palabra técnica, y aquí en este libro es más bajada a un lenguaje común, a un chilenismo. De pronto no deja de ser serio por estar en en una mirada como más simple, que de pronto uno ve, no sé, la estadística y uno como que de pronto no entiende mucho porque son palabras muy técnicas, pero aquí no, aquí el libro es de perfecta lectura, uno conecta con el libro muy fácil, muy rápido, el libro le entrega sensaciones a uno y esa conexión más allá creo que es lograda gracias a ustedes, porque si ustedes no se hubieran puesto a pensar cómo hacerlo de una forma no tan cabezona, que no solo unos pocos lo entendieran, sino que todos, cualquier persona que tome el libro, lo lea, ya sea digital o físico, lo va a entender súper bien. Y es una labor de ustedes. Sí, Bacán. también eso, muchas gracias por valorar a los lectores también. Es súper importante en un mundo en el cual necesitamos más lectores, porque la lectura en sí es un arma de lucha, finalmente. El leer, más allá del libro, más allá de las bibliotecas, más allá de todo, el leer, la lectura es una forma de comunicarnos también, bueno, con nuestro pasado, con nuestro futuro, de entender la mente de otro. Y también eso se agradece mucho como que se valore desde la investigación, digamos, al lector, ¿no? Al futuro lector inclusive también, o alguien que se va a topar con ese libro y va a encontrar algo valioso ahí, que siempre hay algo valioso también que aprender, digamos. Eso. Los libros Sí. nos abren otros mundos posibles. Sí, exacto. Así Así que es. muchas gracias, que tengan una muy buen Igual, fin de que estén semana, muy bien. y nos estamos viendo en otra oportunidad. Y también, eso, cariños a todas y que estén muy bien. Gracias. Chao. Que Chau. estén muy bien. Chao. Chao, cuídense.